Ahora hay que conversar con la ministra Cayetana Aljobin, la ministra de Inclusión Social, y que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, ministra. No, gracias, Armando, gracias por la invitación. Bueno, es una semana complicada para el gobierno porque hoy, por ejemplo, va a entrar en mesa de partes la interpelación al ministro Basombrío, se habla también de la ministra García, y bueno, está lo del ministro Vizcarra. ¿Hay una ofensiva de la oposición contra el gobierno? ¿Lo quieren arrinconar? ¿Qué lectura tiene del momento político? A ver, yo soy ministra y no soy opinóloga ni analista político. Eso se lo dejo a los periodistas que comiencen a especular y ver lo que está pasando. Lo cierto es que lamentablemente hemos perdido un buen ministro de Transportes y Comunicaciones. Lo hemos visto en la cancha al ministro, lo hemos visto en la reconstrucción y es realmente lamentable que ya no lo tengamos, ¿no? Y básicamente por querer hacer las cosas bien y por ser consecuente, ¿no? Yo creo que en política muchas veces lamentablemente no vemos personas consecuentes, y creo que Martín Vizcarra ha sido bastante consecuente al decir que si la adenda no era aprobada por la Contraloría, él se iba porque no está de acuerdo con un contrato que se lo dejaron, porque hay que mencionar que ese contrato del aeropuerto Chinchero fue diseñado y firmado por el gobierno de Ollantumala, ¿no? Claro, pero vuelvo a lo mismo. 3 ministros, ¿es coincidencia para usted? Bueno, usted lo dirá. Usted lo dirá, ¿no? Ya, bueno. Lo otro es que tiene que ver con el manejo que ha habido de esta situación, porque si al final el gobierno iba a retroceder, ¿por qué llevar todo esto hasta el final? Pero creo que ahí lo que tú mencionas no es correcto. El gobierno no es que iba a retroceder. El gobierno lo que dijo fue: tengo un contrato que le causa perjuicio al Estado. Correcto. Y perjuicio al Estado, a veces parece que el Estado fue una cosa, una entelequia, una cosa abstracta. No, el Estado al final somos todos nosotros. Era perjuicio para todos los ciudadanos y sobre todo para los ciudadanos de a pie, porque era un contrato en el cual habían recursos públicos que justamente iban a estar siendo mal utilizados. Y por eso es que el ministro de Transportes decide firmar una adenda para mejorar ese contrato y que no hubiera este perjuicio económico. Entonces no es que el gobierno fuera a retroceder, tengo que arreglar este contrato para que se pueda ejecutar en beneficio de los peruanos y además porque también es un anhelo del pueblo del Cusco. ¿Y qué ha cambiado? ¿La opinión de la Contraloría, que no es vinculante? Porque el ministro dice, ya no hay condiciones, pero nunca hubo condiciones. Entonces uno pregunta, ¿qué cambió? A ver, la Contraloría fue justamente la que observa ese tema y lo dice en su propio informe, ¿no? Que se tiene que arreglar ese contrato. Luego se prepara, se realiza esta adenda, se le somete a su consideración y luego dice que no va. Y por una serie de argumentos, los cuales respetamos, hermano, pero que no compartimos. De acuerdo. ¿Y por qué no seguir adelante? Si ustedes están convencidos de que la adenda es lo mejor, ¿por qué optar por otro camino que es mucho más incierto? Porque ya tienes un informe de la Contraloría. Que ustedes piensan que está mal hecho. Pero que tienes este informe de la Contraloría que incluso ha acarreado denuncia penal. Entonces ¿cómo poder continuar, no es cierto? Por eso es que el ministro lo que dice es: yo este contrato no lo puedo continuar, ¿no? Entonces habrá que buscar dentro de los márgenes que te da el propio contrato, que está mal hecho, qué solución se puede obtener, ¿no? Martín Vizcarra dijo el domingo que quedaba sin efecto el contrato. ¿Cuál es la posición final? ¿Queda sin efecto el contrato o solo la adenda? A ver, lo que queda sin efecto es la adenda, porque no tiene la aprobación de la Contraloría General de la República, ¿no? Y el contrato, se tendrá que ver qué sucede con ese contrato. El propio contrato, dentro de los márgenes que tiene el propio contrato, habrá que buscar una solución, que puede pasar por la resolución de mutuo acuerdo, la resolución unilateral, el modificar, no lo sé. Le corresponderá al nuevo ministro tomar esa decisión, no me corresponde a mí. El ministro Vizcarra dijo que esto tenía que seguir sin Kuntur. ¿Usted piensa lo mismo? ¿O Kuntur debe seguir? A ver, yo creo que lo que dijo el ministro Vizcarra es: el aeropuerto de Chinchero se tiene que realizar, se tiene que ejecutar. Dijo que Kuntur tenía que salir del proceso, esa fue su frase. Nosotros lo que creemos es que el aeropuerto se tiene que realizar. Hay múltiples opciones para poder realizar el aeropuerto de Chinchero, porque además es un anhelo del pueblo cusqueño, pero además es una necesidad. Pero con Kuntur. Yo no estoy diciendo eso, Armando. No, le pregunto, con Kuntur. Es un tema que tiene que ser analizado por el próximo ministro, no me corresponde a mí decirlo. Ahora, las opciones que hay para, digamos, dar este paso de
dejar sin efecto la adenda, ¿cuáles son? ¿Cuál tendría que ser el argumento para que esto quede, digamos, sin efecto? Bueno, si la adenda no se sometió a la Contraloría y la Contraloría dice que esa adenda, ¿no es cierto?, no va, nada, se deja sin efecto la adenda, ¿no? Porque justamente estaba sometida a la aprobación de la Contraloría General de la República. O sea, que el concesionario había aceptado esa condición, es decir, que no tendrían ellos razón o causa para demandarnos. No, porque la adenda, acuérdate que no es que la adenda haya surtido efectos, justamente ese es el tema, la adenda nunca surtió efectos porque estaba condicionada a una aprobación de la Contraloría y eso lo sabía el concesionario, o sea que no puede demandar porque la adenda no fue aprobada. Ahora, se dice que usted podría ser el reemplazo del ministro Vizcarra, ¿es una posibilidad? Son especulaciones, ¿no? Yo soy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, estoy muy contenta. En el ministerio se pueden hacer muchísimas cosas y se están haciendo muchísimas cosas y es una decisión, el tema de los ministros lo decide el presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros. ¿Esto genera algún tipo de contrariedad en este afán del país de atraer las inversiones? ¿Genera algún tipo de impacto negativo? A ver, yo creo que todo ruido político, Armando, genera un impacto. Muchas veces nos creímos el cuento que la economía y la política estaban separados, ¿no? Yo me acuerdo muchos editoriales, incluso del propio Fritz, diciendo, no, ya la economía se separó de la política y la economía va por un lado y la política por otro, pero no. Creo que ese tema, la política y la economía están íntimamente ligadas y cuando tienes un ambiente político enraizado, donde no se ven soluciones, donde estamos en este tema de te interpelo o no te interpelo, creo que justamente causas este ruido político que impacta negativamente en la economía, porque lo que generas es desconfianza. Es como en una casa cuando ves que no se pone nadie de acuerdo, se va perdiendo la confianza. Lo mismo sucede en el país, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Este ruido de dónde viene? Te lo pregunto a ti. No. A ver, tú respóndemelo. Yo creo que la respuesta importante es la que pueda darnos usted, no la mía. ¿Ah? A ver, yo creo que hay un ruido que está viniendo, ¿no es cierto?, de diferentes fuerzas políticas, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias. La ministra Cayetana Jovín con nosotros, justamente comentando esta semana política y esto que ha pasado con el ministro